para la celebración de las 200 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Para esto, por supuesto, está nuestro equipo de la Fundación que ha dedicado estos 200 mañanas a la transmisión permanente, sin pausa, de esta memoria histórica, que por supuesto es un documento de altísimo valor para no solamente la Fundación, sino para toda la sociedad colombiana, para que no olvidemos los tantos dolores que ha sufrido nuestro país, para que no olvidemos y cambiemos o nos permitamos como ciudadanos que la historia se cambie. Realmente este esfuerzo que ha hecho la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y las personas que especialmente me acompañan en este momento en la sala, como son el señor coronel Luis Alberto Villamarín, como son la ingeniera Rosita Medina, como es el señor coronel Iván González y como es el señor coronel Eugenio Alarcón, de manera especial, han estado de manera ininterrumpida en el desarrollo de este trabajo y documento tan importante para nuestra historia, para los anales de toda la memoria de nuestro país. Y por supuesto hay que escribirla con cuidado, con lupa, porque no nos pueden cambiar la historia y porque justamente somos nosotros los que estuvimos ahí, los forjadores de la paz, los forjadores de la libertad, los que la escribimos, los que justamente entregamos a nuestros compañeros y muchos de nosotros partes de nuestra vida en este empeño absoluto por la libertad, la vida, y absolutamente seguiremos siendo esos promotores del orden y la libertad de nuestro país. Sea pues entonces un buen motivo para celebrar todos aquí en esta aula de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, la celebración de las 200 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. No podríamos iniciar sin antes entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Debemos recordar la importancia de nuestro himno nacional.
esta gran obra, finalmente poética, lograda por el director de teatro José Domingo Torres, quien acostumbraba a animar las fiestas patrias, le indica al maestro vitaliano Orestes Índice la composición de una canción que justamente con la celebración de la independencia de Cartagena se tuviera como muestra justamente de esta república naciente y musicalizada y adoptada después, finalmente en muchos eventos y popularizada de manera muy rápida y casi que natural, aunque impuesta, y será motivo seguramente de alguna de nuestras conferencias dentro de la fundación de este importante símbolo que le da gallardía, imponencia y por supuesto recordamos la importancia de la creación de nuestro país y de esos valores patrios que tanto tenemos de esta República hermosa de Colombia. Esa república que justamente, como su nombre lo dice, no es algo que simplemente se ponga como una chapa al principio de un escrito. Es una república justamente con división de poderes y justamente que tiene una historia que tenemos que conservar, cuidar, y somos nosotros justamente quienes queremos preservar esa memoria histórica. A continuación, haremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia comunista. El minuto de silencio es considerado como el gesto de respeto en homenaje a una persona recientemente fallecida o conmemoración de un acto trágico. Realmente es popularizado alrededor de todo el mundo y para nosotros, los colombianos, sí que tenemos una gran deuda con nuestros héroes de la patria, con estas víctimas del comunismo que durante casi 60 años han golpeado a todas las familias del pueblo colombiano. Gracias a ellos y honor por siempre para ellos. Que en paz descansen. A continuación veremos el video institucional de los 200 programas que ha logrado la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en este empeño por preservar la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Bueno, mi colega Carrascal, le agradezco pues la presentación de esto. Le decimos a nuestra audiencia que no es solamente uno, sino que son 4 muy breves mensajes relacionados con lo que hemos hecho de memoria histórica. Entonces, vamos con el primero.
presentar 200 emisiones del programa La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación saluda a toda la audiencia y seguidores, agradeciéndoles por su participación y seguimiento a nuestro programa. Los invitamos a seguir participando para coadyuvar a la formación de país y continuar con ese proceso de identidad y unidad como nación. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación saluda a todos nuestros seguidores y les comparte esta alegría que es colectiva dentro de la institución por haber llegado a un número tan importante de emisiones. Mi coronel, ha sido un magnífico aporte
Adelante, mi coronel Carrascal. Mi coronel, muchas gracias. 3 videos, un gran aporte de mi coronel González y su familia. Recordar que todo este proceso de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está basado en la participación de cada uno de sus integrantes, de los voluntarios de la Fundación. No cuenta realmente con una financiación propia, sino únicamente el esfuerzo dedicado, especialmente en cabeza del señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, quien ha puesto todo su tiempo y dedicación, su conocimiento, la generosidad absoluta de lograr poner esa semilla en cada uno de los ciudadanos para formar estadistas con visión de estrategas, para lograr cada día tener un tema diferente y analizar toda la problemática nacional. Y en este empeño especial de la historia, la memoria histórica, donde justamente sus participantes, y en este caso de estos videos tan especiales que nos regala la familia González, hacen parte de este empeño permanente en lograr que esa memoria no se pierda. Y como dicen en los adagios populares, las historias viven hasta que el recuerdo las mantiene. Y entonces justamente es esa función que estamos haciendo. Vamos ahora al punto más importante del evento del día de hoy, en estas 200 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y iniciaremos entonces en un conversatorio del más alto nivel y calidad, y justamente por 2 personas a quienes admiro profundamente, a quienes les doy todo el agradecimiento por este empeño que han logrado en este tiempo, y que ojalá se persevere por el tiempo y nadie lo olvide y sea referente de universidades, referente de los jóvenes, referentes de aquellas personas inquietas que siempre estén buscando más allá de una sola visión de las cosas, y seamos justamente ese referente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Vamos ahora entonces a hablar y a darle la palabra a los señores coroneles Iván González, oficial en uso de buen retiro de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, historiador también, estudioso de la historia colombiana, y al señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, escritor de más de 40 libros y un entusiasta absoluto de la geopolítica, conocedor de la historia y, por supuesto, nuestro orador estrella en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Demos paso entonces a este conversatorio entre mi coronel Iván González y mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido sobre la esencia y la filosofía del programa Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Adelante, por favor. Buenos días para todos los oyentes de nuestro programa habitual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, 21 de septiembre, que celebramos o completamos las 200 emisiones y hemos hecho un programa especial. Queremos hacer este conversatorio con mi coronel González, a quien le damos la bienvenida y le exaltamos su disciplina, su constancia y su conocimiento profundo de los problemas de Colombia. Buenos días, mi coronel. ¿Cómo se siente usted en 200 emisiones ya de un trabajo que es gran parte suyo? No, muchas gracias, mi coronel. Es de todo el equipo. Pues estamos muy complacidos porque la verdad es que al comienzo pues no teníamos tanta expectativa porque pues era algo novedoso el hacer una narración tan puntual y tan detallada de tantos hechos históricos. Pero en la medida en que hemos ido avanzando descubrimos que había un gran potencial de cosas desconocidas que fuimos descubriendo que eran fundamentales para una verdadera memoria histórica. Bueno, mi coronel, entonces, como dicen los paisanos suyos, a lo que vinimos vamos, al grano. Usted ha sido muy también enfático en insistir que la violencia no fue solamente bipartidista, como dicen los historiadores o los historiógrafos del conflicto, sino que fue tripartidista, y por eso colocamos aquí sobre la lámina a los 3 partidos que están señalados de ella, al liberal, al conservador y al comunista. ¿Qué es lo que pasa con esa violencia tripartidista en la década del 50 y el 60 en Colombia?
Pues es que como los partidos tradicionales han sido el liberal y el conservador, pues son los partidos más conocidos, más llamativos, los que la gente tiene de presente en forma más rápida, porque pues ya para los años 50 ya llevaba muchos años de existencia. Pero el Partido Comunista se inició básicamente a darse a conocer en Colombia desde la masacre de las bananeras, la famosa masacre de las bananeras, porque se había venido promulgando desde la revolución comunista en Rusia en 1918 y no estaba todavía maduro, pero ahí escondido entre los dos tradicionales ya existía el Partido Comunista y por eso pues era en cierta forma casi que clandestino, pero muy efectivo en conquista de la conciencia especialmente rural y sindicalista de Colombia. Y esa conquista que hizo terminó aprovechando esa violencia entre liberales y conservadores para hacer su propia violencia y trasladarle la responsabilidad a los otros. Por supuesto. Eso como que lo tratan de enmascarar ellos y presentan es como que fueron víctimas. Es que el comunismo siempre ha tenido dos características fundamentales, desde ya sea en Rusia, en donde se haya desarrollado, en la Europa Oriental, en gran parte también de algunas naciones de la Europa Occidental y lógicamente aquí en América. Y esas dos características son la mentira y el mimetismo, es decir, escondido. Siempre ha sido como tiene un carácter revolucionario, violento, destructivo, entonces siempre tiene que ser un partido enmascarado. Como es muy común verlo en las protestas sociales que dicen ser pacíficas, pero es extraño que siendo pacíficas todos sus activistas salen enmascarados. Entonces, esas son las características muy propias de este partido y por eso se escondían dentro de los tradicionales. Bueno, perfecto. Entonces, primer punto nos queda absolutamente claro. El origen del actual conflicto es tripartidista y es tan responsable el Partido Comunista como los liberales y conservadores de toda esa violencia. Pero viene otro punto aquí bien grueso, bien interesante, de esa historia, esa memoria histórica en la cual usted ha ayudado o coayudado muchísimo a construir. Y es que la desmovilización de las guerrillas liberales y parte de las comunistas que curiosamente no entregaron las armas, mientras las liberales sí, ocurridas con ocasión del ascenso al poder del señor general Rojas Pinilla, marcan un hito en la historia, desde luego. Pero, ¿qué ve usted que se vislumbra desde los 50 en lo que después fueron las repúblicas independientes con estas guerrillas comunistas que además, tengo entendido, reclutaron a muchos liberales para su lado? ¿Cómo ve usted ese fenómeno, coronel? Es que en la llegada al poder del señor general Rojas Pinilla, pues tenía esa intención de suspender la confrontación entre liberales y conservadores. Y precisamente ahí se concentró el esfuerzo del señor general. Pero como estaba escondido, ya lo dijimos, solapado, el Partido Comunista, el llamado Frente Nacional se realizó con los dos partidos tradicionales y dejaron por fuera el Partido Comunista. Y esto hizo que muchos de los dos partidos tradicionales se acogieran al Partido Comunista porque no quisieron acogerse al ofrecimiento que hizo el señor general de la amnistía. De tal manera que no solo los liberales y conservadores que no se acogieron, fueron disidentes a esa amnistía y a ese perdón y a ese olvido que ofreció el señor general, sino también muchos comunistas, porque dijeron, como nosotros no nos involucraron en ese proceso, entonces vamos a seguir con nuestra acción creciente de conquistar el poder, no solo con nuestros partidarios comunistas, sino con los disidentes de liberales y conservadores. Pues, mi coronel, usted como siempre puntualiza y nos lleva a sacar conclusiones
es que hubo una parte de esa insurgencia liberal que cumplió, otra parte que se dejó hablar, pero definitivamente los que estaban jugando las cartas por debajo de la mesa y con otra intención eran los miembros del Partido Comunista, que también le compartimos a la audiencia, tienen una escuela de formación de cuadros en Biotá y que llegaban a las mismas zonas y también ocupaban tierras y hacían colonización armada. Seguimos porque esto es bien interesante. Termina el gobierno de Rojas Pinilla, la dirigencia bipartidista, ahí sí no la tripartidista, sino bipartidista, se reparten el poder y hacen un ejercicio que se llamó el Frente Nacional, lo diseñan, y cuando sube el primer presidente, una pregunta, mi coronel, que es el que estamos viendo en pantalla, el doctor Alberto Lleras Camargo, él nombra una comisión que se llamó la Comisión Nacional Investigadora de Causas de la Violencia, que hasta donde hemos investigado no dejó nada escrito, sino que todos fueron informes verbales al presidente. Y que finalmente el que aprovechó todos esos archivos fue el padre Germán Guzmán, que era el padre del Líbano, que terminó escribiendo ese libro cuya portada está ahí en la parte baja. Una pregunta partida en dos. ¿Es cierto esos hechos así como los resumí? Y segundo, ¿en qué contribuyó realmente esa comisión para que se llegara a la paz? ¿O simplemente lo único que sirvió fue para que el sacerdote terminara haciendo su libro con otros dos sociólogos y construyendo una narrativa muy diferente a la que esperaba el país acerca de esa realidad de la violencia tripartidista? El presidente Alberto Lleras, de muy buena voluntad, quiso que se supiera la verdad. No es la primera vez que intentamos saber la verdad. Y por eso nombró a 3 personas para realizar esa investigación y ese informe. Esas 3 personas, pues dentro de ellas estaba el prelado Germán Guzmán y otras 2 personas más. Pero cuenta el proceso que el hecho de haber dado estos informes tan verbales, sucintos al señor presidente y no dejarlo documentado, pues no le dio trascendencia histórica. Y por esa razón, no solo por esa razón, sino también porque los otros 2 compañeros del prelado Germán Guzmán, pues eran de inclinaciones izquierdistas. Y eso no convenía entonces ese informe porque descubría aquel secretismo que veníamos mencionando en la pregunta anterior del Partido Comunista. De esto incitó a que el prelado Germán Guzmán entonces hiciera por su cuenta su propia publicación de lo que había investigado. Pero eso ya le quitó el carácter oficial, el fundamento, la profundidad del objetivo que tenía el doctor Lleras de que fuese algo imparcial, que fuese muy explícito, y terminó siendo más bien como una opinión muy personal del padre Guzmán. Y además que ese trabajo se hizo en las veredas de municipios del Valle, de Caldas, Cauca, Huila y Tolima, cuando nacieron las guerrillas. Y si vemos después, ese es como el epicentro desde el cual se lanza la guerrilla comunista contra Bogotá. Entonces nos queda claro en este punto también, que nos explica muy bien el coronel González, que el pacto se hizo por buena voluntad del presidente, que ya internamente se cometió el error de no dejar documentos escritos. Eso también es una falla. Se supone que había un gasto del Estado y se debía justificar con un informe escrito. Pero bueno, ya pasó y es la historia. Y luego que el que sacó ventaja de eso fue el padre, y que quienes participaron en esa comisión, inclusive un general de la República, el general Caicedo, ya todos fallecieron y no dejaron testimonio escrito, y parece que los hijos tampoco. Bueno, mi coronel, pero entonces llegamos a que como consecuencia de esa comisión vino el famoso programa de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso en Latinoamérica, que fue inaugurado o iniciado en Costa Rica, que era el fin de evitar que el comunismo se tomara esto como una especie de plan Marshall enfocado en Latinoamérica. Y aquí en Colombia tuvo incidencia en un plan que se llama el Lazo,
cuyo corolario, por unas razones que de pronto usted nos las explicará, terminó con la operación Marquetalia y no se siguió. Y que el artífice de todo esto fue el general Alberto Ruiz Novoa, pero no se siguió. Entonces quisiera conocer su concepto exactamente de eso. ¿Por qué el Plan Lazo, teniendo tan amplio éxito y habiendo llegado inclusive a la operación Marquetalia, fue opacado por los dirigentes políticos? ¿Qué fue lo que pasó, mi coronel? Pues lo que pasó, según mi interpretación, es algo inclusive hasta muy novedoso. Y muy novedoso en el campo del cambio de cultura institucional, de doctrina militar colombiana, que yo creo que es novedoso inclusive a nivel mundial. Se trata de lo siguiente, en forma rápida. A medida que estábamos hablando ahora del señor general Rojas Pinilla a comienzos de los años 50, pero paralelamente, pues el Ejército Nacional traía su vieja tradición histórica y continuada de que era un ejército para la defensa nacional del territorio y la soberanía nacional. Bueno, eso es un concepto clásico. Pero paralelamente, Colombia fue invitada y el ejército participó en una guerra internacional clásica, la de Corea. Entonces, aún todavía reafirmó más esos conceptos de conservadores tradicionales de lo que es una fuerza militar, pues, de una nación. Y lógicamente se influenció mucho del concepto norteamericano, del ejército norteamericano, quien fue quien lo recibió y lo invitó. Pero en ese lapso, en esos 10 años y comenzando los años 60, entonces vino la necesidad, o se vio la necesidad, o se descubrió que ese potencial podría ser muy útil para el orden interno. Pero el orden interno ya era otra guerra muy diferente. No, lo que llamamos una guerra irregular, propiciada pues precisamente ya por las establecidas guerrillas comunistas y los insurgentes comunistas. De tal manera que en 10 años las fuerzas militares de Colombia debieron hacer un cambio totalmente diferente en su doctrina y su cultura. Y el Plan Lazo fue el culmen de ese pensamiento militar que involucraba a una fuerza militar que con la participación, el apoyo, el respaldo de la población, se iba a establecer el orden y la ley, como lo manda el escudo. De tal manera que fue un cambio muy significativo y por eso nuestras Fuerzas Armadas se convirtieron en un líder mundial en ideología de guerra irregular. Pero, y entonces, pues, como usted lo describe, muy efectivo y además los resultados del Plan Lazo son muy concretos y muy específicos y sustanciosos en términos militares. Pero, ¿qué es lo que pasa con la dirigencia política colombiana que olvida intencionalmente o casualmente, pero olvida este plan? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que es que la dirigencia política colombiana no fue capaz de seguirle el paso a las fuerzas militares en esa transformación ideológica. Y por supuesto que el Plan Lazo y esa ideología de conquistar la paz interna, pues implicaba no solamente la participación, como ya lo dijimos, del pueblo colombiano y su mentalidad, sino de sus líderes, porque el conflicto es fundamentalmente de las necesidades sociales del pueblo. Entonces tenían que ser acompañadas con decisiones políticas, planes de desarrollo, de progreso, de salud, de educación, de infraestructura, de cultura, de educación, bueno, etcétera, etcétera. Pero los líderes políticos no fueron capaces de seguirle a las fuerzas militares ese ritmo y esa velocidad de transformación y el Plan Lazo entonces fue decayendo. Hasta que ya finalmente en la operación en Antioquia, Anorí. De Anorí, gracias, tuvo sus últimos efectos, pero no se continuó precisamente por falta de continuidad en la ideología política, no en la ideología militar. Y decía el general Puyana, porque él era muy vehemente para hablar, que también era una prevención que tenían los políticos que sentían que si le dejaban manejar esto a los militares, de pronto el mismo pueblo colocaba a los militares en el poder y no a ellos, o que si un general se retiraba, como el caso de Ruiz Novoa.
y se lanzara de candidato, pues iba a tener una votación grandísima, y ahí sí, después de que subieran los militares al poder, era imposible sacarlos, así no fuera un uniformado, sino con un retirado, porque se veían las obras, y obras son amores y no buenas razones. Y con los antecedentes del señor general Rojas Pinilla, pues sí que mucho más se reforzaba ese supuesto peligro que sentían los dirigentes políticos tradicionales, como Mariano Espina Pérez en el conservatismo y Guillermo León Valencia y Alberto Lleras Camargo en el liberalismo, y así sucesivamente, que comenzaron a temer demasiado que los militares tuvieran demasiado prestigio social y político dentro del país. Que se les dañara el statu quo del Frente Nacional. Bueno, mi coronel. Entonces aquí vemos que pasan unos años, el conflicto va creciendo, hay una serie de combates que inclusive muchos los hemos presentado aquí en la historia no contada del conflicto armado, pero llegamos a otro punto medular del conflicto, y es que en la década de los 80 ocurre lo que llamaría, desde esta óptica, los diálogos del 80, así lo llamaría yo, que incluye 3 periodos distintos, 3 hechos distintos, y que en todos los 3 termina es afectada Colombia, porque en 2 no funcionó nada, y en 1 funcionó con la supuesta desmovilización del M-19, pero terminaron todos los terroristas de constituyentes y los crímenes que han causado, como la destrucción del Palacio de Justicia, el asesinato de José Raquel Mercado, de otros personajes, secuestros, robos y tráfico de coca, quedó en el olvido. Entonces vemos que en esta lámina nos presenta primero a varios personajes, hasta el padre García Herreros, allá a Jaime Castro, a Alfonso López Miquelsen, a César Gaviria, a Noemí Sanín, reunidos con Tiro Fijo y Jacobo Arenas en Casa Verde, como si estuvieran visitando a un gran personaje. Y en la derecha vemos también, de esa misma época, en Casa Verde, a Tiro Fijo disfrazado de militar con botas de caucho, a John Agudelo Ríos cogiéndolo por el brazo como si fueran viejos amigos, a Margarita Vidal posando como para una foto de una reina, y más a la izquierda, a la derecha de la foto izquierda del personaje, el señor Rojas Puyo, que mantenía una correspondencia secreta con Jacobo Arenas. Y en la parte de abajo vemos el día que el presidente Barco recibe al terrorista Carlos Pizarro, que supuestamente ya se ha desmovilizado y que ahora iba de candidato presidencial. Ese es el segundo evento. Y el tercer evento es en Tlaxcala. Vemos al señor Humberto de la Calle toteado de la risa con Alfonso Cano e Iván Márquez, que fueron allá a darle la vuelta, lo manipularon todo el tiempo, no acordaron nada, no concretaron nada, y Colombia sufrió un enorme engaño. Entonces, por eso lo llamo, que fueron los fallidos diálogos del 80, el engaño, los diálogos del 80. ¿Cómo ve usted esos 3 eventos? Esos 3 eventos son el resultado de otro fenómeno que sucedió dentro de las huestes guerrilleras, porque inicialmente las FARC fueron digamos, las más adoctrinadas en el campo de la ideología comunista, pero ya como lo hemos narrado muchas veces, pues de ahí se fueron desprendiendo otros grupos y se fueron multiplicando. Que el MRL, que el M19, que el ELN, que el EPL, etcétera, etcétera, son muchos. Y cómo se multiplicaron, y cada uno quería conquistar a su manera el poder, unos con ideología comunista cubana, otros con la china, otros con la rusa, etcétera, etcétera. Comenzaron a ejecutar una serie de acciones indiscriminadas contra el pueblo colombiano en una forma bárbara. Supuestamente decían que para sacar a la policía, que era el representante pues de la autoridad más visible dentro de los pequeños pueblos, para sacarlos de ellos y así ir conquistando desde la zona urbana hasta conquistar el poder, llegando a la zona, iniciando en la zona urbana para llegar al poder conquistando los centros urbanos. Pero en esos pueblitos de la zona rural, pues causaban una inmensa destrucción, un gran daño y muchas muertes civiles, y eso se volvió una barbarie. Por lo tanto, muchos presidentes intentaron diálogos de paz, como Belisario, como Barco, etcétera, etcétera,
pero infructuosos, porque como ya dijimos, la doctrina fundamental que estaba imbuida, comunista, que estaba introducida, infiltrada en estos grupos, es siempre la mentira. Entonces, los supuestos diálogos era para engañar al gobierno, tener un tiempo de recuperación, fortalecerse y seguir la destrucción y la barbarie. Y yo le agregaría a mi coronel que el M-19 no fue que dialogó, el M-19 estaba derrotado, se entregó, pero muy habilidosamente, con politiquería, salieron adelante, hicieron la Constitución del 91 y terminaron negociando de tú a tú con el Estado, y hoy tenemos a uno de ellos en la presidencia. Sí, entrega de armas y supuestamente actos muy humanitarios de suspender el terrorismo era lo que daban impresión, pero siempre conservaban armas, siempre conservaban el propósito secreto de seguir la lucha posteriormente y por lo tanto el engaño y la mentira nunca terminaron. Sí, inclusive las FARC y el ELN no se negociaron ahí. Y después hicieron un documento de 12 puntos que hoy son parte del informe de la Comisión de la Verdad y eje guía para el señor Petro. Bueno, pero pasan los años, mi coronel, no se concreta nada. La coordinadora guerrillera nace, crece y desaparece. Y vienen dos procesos de diálogos que usted ve ahí en 4 láminas, 2 con Pastrana y 2 con Santos. En el de Pastrana comienza por un episodio muy vergonzoso que Tiro Fijo miente y dice que no asistió, que porque temía que lo mataran, cuando toda la zona estaba controlada por miles de bandidos de él. Y abajo pues se ve la foto ya de frente el presidente Pastrana haciendo el ridículo, como lo hizo todo su periodo, dejando sin poner las condiciones de los delincuentes. Y al lado derecho vemos nuevamente al señor de la calle, ya con unos años más y con menos pelo, nuevamente siendo manipulado por casi todos los mismos que lo han manipulado en Tlaxcala en el 91, 20 años después. Y abajo vemos el día que el terrorista cubano Raúl Castro celebra el abrazo o el saludo mejor entre el terrorista Timochenko y el politiquero presidente Santos. En conclusión, 2 eventos distintos, 4 fotos distintas que nos muestran la debilidad de carácter de los gobernantes solo porque querían lo mismo los dos, un premio Nobel. ¿Es así el concepto o tienen algo que reconocerle a este par de personajes? Sí, el caso de Pastrana es vergonzoso, pero el de Cuba sí rebosó toda esa vergüenza. Es increíble cómo los 2 presidentes creyeron ingenuamente en esa tradicional mentira de diálogo supuesto de buena voluntad y de terminar la violencia y la destrucción, y todos han fallado. Pero estos 2 procesos ganaron a los vergonzosos procesos de Belisario Betancur, el de Barco con el M-19 y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque es que no hemos aprendido de la historia, por eso es que estamos dedicados a narrar la historia como ha sucedido, para que la gente sepa realmente lo que han hecho sus dirigentes políticos, para que la gente piense cuándo va a votar por un dirigente político real, que interprete sus necesidades y los satisfaga ese objetivo de lograr una verdadera paz y no estemos repitiendo y repitiendo presidente tras presidente estos espectáculos que ya llegaron a nivel pues de trascendencia internacional, como fue el del caso de Juan Manuel Santos, que francamente fue el que más, si el de Pastrana nos creó vergüenza, pues el de Santos sí realmente llegó a todo el planeta, una vergüenza pues planetaria, una pena que francamente nos hace casi que esconder la frente ante el mundo por esa burla. Bueno, mi coronel, eso nos queda muy claro, fueron 2 presidentes igual de responsables y ambos soñando con que les dieran premio Nobel sin importar lo que le pasara a Colombia. El uno lo consiguió, el otro no lo consiguió, pero hizo todo lo posible porque
Colombia padeciera un daño a costa de su premio Nobel. Pero llegamos al final de este breve conversatorio con 2 puntos claves que ambos giran alrededor del narcotráfico. Y es que en la foto superior derecha de la pantalla vemos a unos guerrilleros de las FARC controlando un laboratorio, un cultivo de coca cerca de los laboratorios en el suroriente colombiano, donde se ve que han deforestado la selva, causado un daño terrible y sembrado muchas matas de coca, y luego el daño que hace el laboratorio vertiendo los químicos al río. Y vemos también que en el lado izquierdo hay un montón de ataques terroristas relacionados por el Centro de Memoria Histórica entre 1965 y 2013, y dicen que hay 1.755 acciones criminales. En otros dicen que son 1.751. Pero realmente la diferencia es 4 acciones, que eso ni quita ni pone, sino que demuestra la gravedad. Y dice que de esas 1.755, 1.106 son responsabilidad de las FARC y señala los municipios donde más lo hicieron. Entonces vemos el narcotráfico empodera a las FARC para cometer eso. Negocian con Santos, supuestamente se desmovilizan, y aquí tenemos al lado derecho, en la parte inferior de la pantalla, la foto de que era una trama, o por lo menos eso es lo que se interpreta, que aparece una nueva escisión, una supuesta disidencia llamada la Segunda Marquetalia, y entre ellos terminan matándose por temas de narcotráfico. Entonces, en síntesis, el terrorismo de las FARC y todos estos problemas que han tenido el país han sido en gran parte debido al narcotráfico, ¿o hay otros factores? En gran parte han sido producidos por la lucha inclusive interna, entre ellos por las riquezas del narcotráfico. Y ese supuesto objetivo social que tenían de ayudar a las clases desfavorecidas y reivindicar a los proletariados que le indujo el comunismo, todo eso desapareció y se convirtieron simplemente en una gigantesca banda de delincuentes que han luchado inclusive dentro de ellos por el dinero, por la preponderancia, y de vez en cuando dicen que para llegar al poder por reivindicar al pueblo oprimido, pero realmente es por su riqueza. Y nuevamente se comprueba la mentira tras mentira. Ya con Juan Manuel Santos hicieron un pacto que supuestamente era infalible, absoluto, la paz total, completa, duradera y eterna. Y resulta que a los pocos meses de haber firmado, aparecieron nuevamente grupos de las mismas huestes terroristas que dijeron, no, es que nosotros no nos acogimos a eso, nosotros no firmamos allá, nosotros no pertenecíamos a esa organización. Y resulta que son exactamente los mismos, pero queriendo dar la impresión que es otro resurgimiento, otro renacimiento del ave fénix. Y así, mientras haya trampa en todos estos diálogos y en todos estos acuerdos y convenios, a pesar de que se firman con espectacularidad y grandes ceremonias, con asistentes incluso de dirigentes internacionales, se ve perfectamente que no existe tal sinceridad. Es mentira. Bueno, mi coronel, ya para cerrar, usted ha sido muy puntual en sus análisis en todos estos temas, pero me quiero referir a un bloque específico de los temas en los cuales usted ha incidido mucho, de la agresión contra la población civil, y es lo que las guerrillas llaman toma a los pueblos, y nosotros desde la Fundación lo llamamos ataques terroristas contra los pobladores. De todos esos que hemos tocado ya muchísimos, por lo menos 2 que lo hayan impresionado muchísimo a usted, porque todos son iguales de graves, pero 2 que lo hayan impresionado más y que lo hayan hecho sentir más ese dolor de colombiano frente a esta oleada criminal contra poblados colombianos. Pues me ha llamado mucho que algunos pueblos han sido repetidamente destruidos en muchas ocasiones por los mismos terroristas. Es decir, que son, creo que es el de Caloto y en Puerto Lleras también, que los han destruido varias veces sin compasión.
Es decir, que es la crueldad por la crueldad, la maldad por la maldad. No es ni siquiera por un supuesto objetivo estratégico, táctico, armado o militar. No, es simplemente por la barbarie, como si se tratara de la brutalidad mongólica propagándose por el planeta. Entonces, pues eso es muy doloroso ver cómo pueblos sencillos, humildes, trabajadores, que se han esforzado mucho por levantar a sus familias, cuidar a sus hijos, educar a sus hijos, y estos hombres no les tienen compasión. Sí, mi colega, a mí en lo particular, sin descartar a ninguno, porque todos han sido graves, me impactó muchísimo Granada, Antioquia, me impactó lo de Caldono, Toribío y, lógicamente, esa oleada tan tenaz contra el departamento del Tolima y del Huila, que no hubo un solo municipio de estos dos departamentos que no quedara afectado, pero igual en Antioquia, en norte de Santander, en Arauca, en el Cauca, en el Meta. Qué cosa tan terrible. Pues mi coronel, los últimos 2 minutos de este segmento de nuestro especial son para que usted, por favor, le diga a los colombianos la importancia del trabajo que ha hecho la Fundación para construir una memoria creíble y verificada con hechos, no sobre supuestos ni con apasionamientos ideológicos. Pues el trabajo que ha hecho la Fundación para dejar en evidencia los hechos tal como han sucedido y sin explicaciones demasiado filosóficas y académicas, es lo que se está haciendo en la memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, porque es el recuento de los informes exactos tanto de tropas como de los periodistas y como de las víctimas. Entonces se combinan los tres actores fundamentales para dejar en claro lo que precisamente no cuenta el cuarto actor, que son los terroristas, porque no les conviene contarlos. Entonces, el informe de la verdad que se rindió fue muy genérico, muy nebuloso, muy teórico, que no es lo que la gente comprende, entiende, y que, por lo tanto, el público quiere recordar, ver las imágenes, escuchar los testimonios, ver los videos y escuchar a las víctimas, que son los reales actores que han sentido el sufrimiento de esta barbarie. Pues mi coronel, entonces hoy celebremos los 200 años, continuemos con el programa elaborado por la Fundación para esta celebración especial y muchísimas gracias por su participación, no solo en este conversatorio, sino en las 200 jornadas que ya cruzaron el umbral de la historia y las más que tendremos, que no las podemos todavía contabilizar porque son muchas y queremos llegar a reconstruir, ojalá todos los hechos, que sabemos que es imposible, pero sí de esa violencia. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Carrascal. Coronel, muchísimas gracias y felicitaciones. Felicitaciones nuevamente a los dos, a mi coronel Villamarín, a mi coronel González, por este empeño permanente en preservar la memoria histórica de nuestro país. No hay nada que agregar ahí. Realmente es lo que tenemos todos los colombianos que tener en cuenta. La historia está para leerla, para disfrutarla, para discutirla en familia, para trabajarla con nuestros amigos. A veces no solamente una buena cerveza o un muy buen café de nuestra Colombia querida debería ser solamente en torno de un partido de fútbol, que también es importante, pero debería ser en torno a toda esta historia y todas estas enseñanzas que nos ha dejado la vida. Y por supuesto, un agradecimiento enorme a todos esos héroes de nuestra patria. Y sí son héroes. Siempre me he preguntado que cuando desembarcan en medio de la selva a unos comandos, si se necesita qué para bajarse de un helicóptero en medio de la oscuridad y enfrentarse con el mismo demonio, como usted lo ha presentado en esta y como lo vemos todavía en esa imagen que quedó ahí todavía en la pantalla, con el mismísimo demonio que quiere acabar
con la República, que quiere acabar con la libertad, que quiere acabar con lo que conocemos como República de Colombia. Gracias, mi coronel Villamarín. Gracias, mi coronel González. Quiero darle paso entonces a alguien muy especial, no solo para la Fundación, sino creo yo, para nuestro país. A veces pensamos que los que estamos aquí en la Fundación y estamos hablando, hablamos desde cómodas sillas. Alguien me decía, ustedes conocen a raíz de Twitter, ustedes conocen a raíz de Facebook, y yo creo que no es cierto. La persona que va a hablar ahora y va a hacer un saludo muy especial es la ingeniera Rosita Medina. Ella siempre en su nombre conserva Rosita Medina de López. La ingeniera Rosita es viuda de un señor general que muere en actividad, y ella es una héroe también, que justamente ha compartido ese dolor de patria de perder a la persona que más quería en su vida, a su esposo, al padre de sus hijos. Y justamente nos da lecciones día a día también de que aquí todas las personas que participan son esas personas que hicimos historia en nuestro país. Son esas personas que día a día ponen un poquito más de estar en esa silla, como algunos piensan, atrás de una cámara, o simplemente criticando detrás de un Twitter, o dando su opinión personal, o como bien lo hace mi coronel Villamarín, escribiendo libros, tratando de perpetuar esa historia. A la ingeniera Rosita Medina, toda mi admiración y respeto, y le doy la palabra para que haga ese saludo tan merecido, tan especial, en estas 200 emisiones de nuestro evento conmemorativo de las 200 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado. Ingeniera Rosita, por favor, adelante, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, mi coronel Carrascón. Como dice la sabiduría popular, a todo honor y toda gloria a todo gran señor. Y realmente no es, ni mucho menos, corta esta expresión cuando nos podemos referir a todos y cada uno de los miembros de la fuerza pública, tanto en actividad como en uso o en retiro. Hoy el segmento muy importante de la labor de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está cumpliendo 200 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado colombiano que tanto sufrimiento nos ha ocasionado a los ciudadanos en general, pero muy especialmente a quienes han tenido que soportar sobre sus hombros, sobre su mismo prestigio, las deficiencias de los políticos y de los subversivos que no han sido capaces de presentar realmente una propuesta pensando en el país, pensando en las necesidades y en los proyectos que le pueden generar realmente riqueza a este país tan favorecido por la naturaleza, con tantas bondades que tiene en su geografía, en su topografía, en su hidrografía, en la calidad de sus ciudadanos, muy especialmente los también del sector rural colombiano, que nos facilitan la vida diariamente con los alimentos y que realmente han sido verdaderamente abandonados. Perdón. Hoy diseñamos en nuestro acostumbrado póster de presentación de la memoria histórica una condecoración, y creo que es merecida para este programa de la Fundación. No sé si podamos poner la imagen del póster, y de todas maneras, para las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, quiero manifestarles que la Fundación tiene 3 objetivos principalísimos. Justamente uno de ellos es la memoria histórica. Es un programa bandera para que todos repasemos los eventos graves que ha tenido que sufrir el país y busquemos mejores soluciones que a las que no han podido
llegar nuestros dirigentes políticos. Pero también fundamentalmente, Fundelt, como le llamamos brevemente, Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, se preocupa por llevar a la ciudadanía en general una serie de conceptos, una serie de proyectos, una serie de informaciones para que consoliden cada día más su mentalidad como verdaderos estadistas, como preocupados realmente por la problemática del país. Y abandonemos esas prácticas, esas malas prácticas políticas del caudillismo, de la creación de grupos por un personaje. Acá en Fundel estamos creando proyectos que le signifiquen al país verdadero despegue socioeconómico y no pensamos permitir de ninguna manera que se sigan con esas prácticas absurdas de partidos políticos que no han hecho realmente su labor y que nos han conducido a la problemática que tenemos en este momento con el comunismo en el poder. Tenemos que decir las cosas claras, así es, y por eso, aparte de ese gran proyecto que vamos a presentar, tan distinto, tan elaborado con la ciencia, con el proceso lógico, también tenemos la intención de crear un instituto de estudios o de investigaciones geopolíticas y estratégicas que le sirva no solamente a nuestro país, sino a Latinoamérica en general, de modo que también acá podamos hacer una unión de países que se facilita por el mismo idioma, por prácticamente el mismo tipo de cultura y que puede rendir grandes beneficios para el continente en general, así como la fortaleza que le da, por ejemplo, a la Unión Europea el tener ese tipo de asociación. Así es de que esta es la condecoración y no soy yo la persona, ni mucho menos indicada para colocarla, pero con todo el corazón la ponemos en el pecho de cada uno de los miembros de la Reserva de la Fuerza Pública y de los miembros actualmente en actividad de nuestro querido ejército, nuestra querida Fuerza Aérea, nuestra Marina y nuestra Policía, que con sus bellos lemas, Dios y patria, patria, honor y libertad, así se va a las estrellas y la voluntad lo puede todo, nos dan ejemplo de resiedumbre, de verdadero honor, de verdadero esfuerzo cuando se trata de cumplir tareas por el bien de nuestra amada Colombia. Bendiciones para todos. Por supuesto, es un honor pertenecer a la mesa de trabajo y continuaremos con nuestros humildes conocimientos y nuestra posible experiencia internacional para dar lo máximo que podamos en lo que nos reste de vida con esta fundación. Muchísimas gracias. Ingeniera Rosita, muchas gracias y para usted también una merecida condecoración y reconocimiento a estas 200 emisiones. Gracias por sus palabras, nos honra. Seguimos a continuación con las palabras del señor coronel Eugenio Alarcón Corredor. Mi coronel ha sido también moderador en esta sala, ha sido mentor en esta sala y siempre un profesor de la prudencia, de la calma, de saber escuchar, de tener las opiniones de todas las personas que participan en los espacios de la Fundación, tomando notas desde los correos electrónicos, desde las aplicaciones de Facebook, desde las aplicaciones de la Fundación que está presente en todas las redes sociales. Y es en este momento, mi coronel, a usted también un agradecimiento de estas 200 emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, quien tiene el uso de la palabra. Adelante, mi coronel, y felicitaciones. Muchas gracias, coronel Carrascal. Estimados acompañantes, participantes, Luis Alberto e Iván, integrantes de este gran equipo de trabajo, compañeros todos, de nuestro gran programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, con motivo de esta gran celebración,
nuestra 200ª emisión, recordando que juntos seremos más fuertes. Y por eso, en mi saludo iniciaré por recordar a todos mi diario caballito de batalla, con la famosa y diciente frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quiero ahora expresar la importancia de no seguir permitiendo que se esconda, entierre, acabe con nuestra historia. Primero, la excluyeron de la educación, luego tumbaron monumentos y estatuas con las que se rememoraban muchas acciones bélicas y nombres de héroes que nos dieron la independencia a través del genio y figura de hombres como nuestro libertador Simón Bolívar, por medio de las armas. Sin embargo, con engaños y falsas promesas, ese monumento, edificado dentro de la grandeza de humildes patriotas, un día amaneció. Nos lo demolieron con una promesa de construirnos otro en cercanías de la calle 73 con Caracas, que por el sitio debe ser una miniatura, pues no lo he visto tampoco, donde puede caber uno inmenso como el que teníamos con orgullo, venerábamos y rendíamos honores en la calle 80. Eso por nombrar una acción, pues de ese talante hay varias que ojalá no se vayan a perder, pues creo tener la seguridad de que van a ser reemplazados por nuevos héroes. Y les recuerdo que en alguna parte ya han elaborado las primeras estatuas con toallita y todo. Ahora bien, tratan de prohibirnos que todos aquellos compañeros que ofrendaron sus vidas patrullando por ríos, mares, quebradas, montañas, llanuras y aires patrios, protegiendo y defendiendo la institucionalidad, la vida y bienes de la población, les digamos héroes. ¿Qué más honorífico título les podemos dar? Ellos serán héroes por siempre y esa es nuestra deuda de gratitud, respeto y admiración, recordando que hombro a hombro estuvimos juntos en el fragor del combate. Nuestro verdadero patrimonio es la historia, y qué bien que la conocemos, porque hemos tenido que vivirla, investigarla, escribirla y narrarla como legado, no solo para nuestros hijos y nietos, sino para toda la humanidad que tiene que saber y conocer la verdad verdadera. Sin tergiversaciones como las que se atreven a presentar en informes sesgados hacia el lado malo, sin tener en cuenta que generalizar culpabilidad es igual de condenable, pues solo se siembra odio, discordia e incertidumbre. Se mina la fe y la confianza en las autoridades sacrificadas. Mi trabajo de coordinación, revisión e investigación del programa no se limita solo a la moderación del mismo. Por eso quiero finalmente agradecer al señor coronel Carrascal, quien fue el primero en embarcarme en esta aeronave, dándome la primera oportunidad y confianza. Al señor coronel Villamarín, por despertar en mí ese espíritu de investigación y búsqueda de la verdad, para no tragar entero, y al señor coronel González, quien con sus charlas y diálogos me ha dado un sentido analítico, enseñándome mucho de lo que sabe y conoce. Agradecimientos también a todos quienes diariamente nos escuchan, nos acompañan y nos ven. Su presencia es fundamental y nos impulsa a seguir trabajando en nuestras tempranas emisiones. Obviamente, con este agradecimiento, debemos compartir las felicitaciones
de esta celebración en nuestra 200ª emisión. Bendiciones y muchas gracias. Mi coronel, muchísimas gracias. Siempre usted tan acertado, tan prudente y meritorio, por supuesto, de esta gestión editorial y esta gestión moderadora que ha hecho dentro de la Fundación. Creo que es el momento entonces, mi coronel Villamarín, de escucharlo a usted para que nos haga también un recuento y un cierre en esta intervención que hemos hecho el día de hoy con estas 200 ediciones de la memoria histórica aún no contada. Mi coronel Villamarín, tiene usted la palabra, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel Carrascal, muy amables a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta actividad académica y de revivir en Colombia lo que ha sido el drama del pueblo colombiano como consecuencia de la agresión comunista armada y desarmada permanente contra nuestros ciudadanos. Digamos que la razón de ser de las fuerzas militares y la Policía Nacional son sus soldados y sus agentes de policía, y que ellos han puesto la mayor cuota de sacrificio, sangre, sudor y lágrimas en defensa de la libertad, y que están en medio de una sociedad la más de las veces indolente, indiferente y apática frente al destino del país, frente al destino de sus soldados y sus policías y frente al destino de ellos como seres humanos. Por eso esta actividad que nos propusimos realizar tiene ese énfasis y tiene esa piedra angular. Son nuestros soldados y nuestros policías quienes han ofrendado hasta sus vidas por mantener una esquiva paz y por mantener la libertad que nos dieron nuestros padres fundadores de la República y que con altibajos la han sostenido en diferentes etapas de la historia, quienes han dirigido los destinos de esta hermosa pero sacrificada y martirizada patria. También queremos hacer una exaltación a las familias de las personas que han estado inmersas en la búsqueda de la defensa nacional, de la seguridad, de la paz, de la conservación de la institucionalidad, porque es gracias al apoyo de ellos que quienes hemos pasado por las filas militares y policiales hemos tenido la posibilidad de estar más motivados y más estimulados para cumplir la misión. Pero en este caso, una especial distinción para las familiares o los familiares de esas víctimas, para las esposas, los esposos, los hijos, los familiares de quienes han entregado sus vidas o han perdido su motricidad en defensa de la institución frente al terrorismo comunista. Merecen un sitial muy especial estas personas porque han luchado con ese drama y han tenido la resiliencia suficiente para salir adelante. De igual manera, para los campesinos de todo el país, de lo largo y ancho de nuestra geografía, que han sido víctimas de ese sistemático terror comunista que ha pretendido desbarajustar nuestra institucionalidad e imponer un sistema diferente, y estas personas lo han afrontado y lo han enfrentado con grandeza y han seguido trabajando en nuestros campos y han seguido suministrando el alimento tan necesario para que haya soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país. Y desde luego para las personas que en sus poblados han sido víctimas de tanta agresión y tanta destrucción por parte de los comunistas y han sobrevivido y han mantenido la fe en que sus pueblos sigan creciendo y que sus familias sean mejores y tengan un mejor futuro. Y finalmente, pues, un especial saludo de agradecimiento a todos quienes nos acompañan diariamente en los programas y nos hacen cada vez más responsables de lo que hacemos y lo que desarrollamos en defensa de nuestra nación y en defensa de nuestra historia. Y por último, el reconocimiento especial al equipo de trabajo que infatigablemente
nos está acompañando y que nos está llevando a que seamos cada vez más efectivos y que tengamos más retos y tengamos más compromiso, porque cada jornada de estas nos demanda un mayor esfuerzo y una mayor investigación para encontrar permanentemente esos aspectos que pasan desapercibidos y que son los que al detectarlos coayudan a construir mejor la historia. Pues por la alegría del trabajo de completar 200 emisiones, el brindis virtual de siempre, del estímulo a ser siempre, siempre, siempre los mejores, pero también la tristeza que nos deja pensar que un país con una geografía tan bella como es Colombia y con un destino tan amplio como lo pudiera tener, haya sido sometido a tanta ignominia y tanta violencia y tanto de sangre por parte de unos sujetos que solo ven destrucción, daño, odio, crisis, violencia y utilizan unas farsas con palabras elaboradas, que la paz total, que el informe de la verdad, que la verdadera memoria histórica, cuando en realidad lo que están haciendo es tergiversando la historia y contando hechos que no son, porque aquí, por ejemplo, en este salón tenemos presente a mi coronel Carrascal, una víctima del conflicto armado que fue herido en combate por estos delincuentes, y nada de esos temas se refieren en el informe de la verdad, sino que todo es una elaboración manipulada con el fin de legitimar a los delincuentes y crucificar a las personas que han defendido a Colombia. Mil y mil gracias a todos. Mi coronel, a usted felicitaciones por este empeño, por no dejarnos de caer, por ser ese motor que realmente moviliza muchas personas. Su mensaje está llegando lejos. El mensaje de cada policía, de cada militar, está llegando lejos. Muchas personas consultan nuestra página, muchas personas consultan nuestras redes sociales, muchas personas usan de referencia el trabajo apoteósico que está haciendo la Fundación en este trabajo de mantener la memoria, de discutir de manera abierta, de que le den la palabra y pueda exponer sus ideas en cuanto a cualquiera de los temas que tanto nos agobian. Usted hizo, mi coronel, cuando preparamos el programa, que hiciéramos una referencia al significado de nuestra bandera, y no quisiera dejarlo a un lado, una parte del señor Mayor Gómez, que escribe en su página, otro gran escritor también de nuestras fuerzas, y hace referencia, y voy a leer cortamente algo porque me parece que es esto justamente parte de la bandera, parte de la historia que se va escribiendo. Esa bandera no está simplemente porque un capricho, porque simplemente es historia. Él hace referencia y dice que cuando éramos niños la jornada escolar se iniciaba con una oración, una canción colombiana y el saludo a la bandera. Las tres cosas, por desgracia, van entrando en decadencia, y en estos tiempos de turbulencia en los que no se respeta a nadie ni a nada, renegamos de nuestras más caras creencias y marginamos el olvido las más representativas expresiones de nuestra cultura. La bandera encarna nuestros aciertos y nuestros errores, como una nación que trata de labrar su propia historia. Encarna además nuestros sueños, esperanzas, reveses, metas, amores y desamores, la luz o la sombra de nuestro porvenir, las lágrimas de nuestro pueblo que se siente sin mañana, o la fuerza vital y el optimismo de los que creemos que a pesar de todo, el mañana de Colombia sí existe. En fin, la bandera de Colombia lo encarna todo. Los señores de antes se quitaban el sombrero cuando pasaban frente a la bandera. En las tropas siempre hay un abanderado, vale decir, quien porta la bandera. Al coronel antioqueño Atanasio Girardot se le representó cayendo baleado, envuelto por el tricolor nacional en bárbula. No se trata de ningún espíritu patriotero, como dicen con desprecio alguno. En ninguna nación del mundo desprecian su bandera. En los códigos penales de la tierra se consagran normas punitivas que castigan el agravio de bandera de otro país. Se volvió costumbre, de tiempo para acá, hablar de un saludo a la bandera, pero de notar algo carente, a la más mínima importancia, acaso algo sin valor práctico de ninguna naturaleza, algo inane. Se dice, en efecto, hoy en día con inoculable desprecio, eso es más que un saludo a la bandera. Y hago cierre de las comillas y simplemente
esto que estamos haciendo acá no es un saludo a la bandera. Esto que estamos haciendo acá es historia. Esto que estamos haciendo aquí es verdad. Esto que estamos haciendo aquí es memoria. Y nosotros estuvimos ahí. Alguien me decía, es que no saben lo que pasa allá. Y les pregunto yo, ¿acaso ustedes conocen el Chocó? ¿Acaso conocen el Amazonas? ¿Acaso conocen el Casanare? ¿Acaso conocen el Bichada? ¿Acaso conocen Arauca? ¿Acaso entregaron la sangre en Arauca? ¿O acaso la sangre de sus seres queridos quedó allá? ¿Acaso estuvieron combatiendo mano a mano, pecho a pecho con nuestros soldados y policías? ¿Acaso conocen realmente cómo fueron dejadas solas la fuerza pública alrededor de nuestro país para nadie llegar después y dejar a expensas de lo que está sucediendo en este momento en manos de terroristas y guerrilleros en nuestro país? Qué gran labor, mi coronel. Lo felicito, felicito a todo el equipo de la Fundación y este equipo que ha hecho posible estas 200 emisiones de memoria histórica. Sea esto para la posteridad y me comparto su brindis con todo. Gracias, mi coronel Villamarín. Gracias, mi coronel González. Antes del cierre de la mano levantada de mi coronel Iván González, no sé si quiera aportarnos algo antes. Pero escuchemos el himno de la bandera antes. Perfecto, qué pena, mi coronel. Sí, señor, adelante, por favor. Lo merece toda la bandera. Mi coronel, así es, discúlpeme por favor que había omitido el punto del video. Le doy la palabra entonces a mi coronel González, que levantó la mano.
Mi coronel González, tiene usted la palabra. Gracias, mi coronel. Solo para hacer dos pequeñas acotaciones rápidas y cortas. La primera es que reforzar aquella idea que usted ha mencionado, de que algunos han tratado de minimizar o reducir un poco este trabajo histórico de la Fundación, diciendo que está hecho desde la comodidad de los escritorios o desde la casa. Pero repitamos cómo la señora Rosita es víctima de este terrorismo, habiendo perdido a su esposo. Usted lleva en su cuerpo una condecoración de un proyectil de guerra y estuvo exponiendo su vida en combate. Mi coronel Alarcón ha tenido que recoger varios de sus subalternos destrozados por la barbaridad. Mi coronel Vallamarín también ha estado en operaciones de alto riesgo y de combate, habiendo hecho no solamente un gran esfuerzo operativo, sino ya lleva mucho tiempo en esfuerzo intelectual, dejando en evidencia esta verdad y esta realidad. Bueno, y con respecto a mí, yo sí se lo dejo a Dios y al diablo que me juzguen a su manera. De tal manera, pues, que no podemos reducir ni minimizar esta buena intención por el pueblo colombiano. Motivo por el cual es inevitable que los causantes de estos dolores plasmen con claridad la verdad histórica para que puedan ellos merecer el perdón de la conciencia colectiva de toda la nación, en camino de lograr la anhelada y real paz completa, estable y duradera, con hechos medibles y con penas reales de castigo, y no con exorbitantes privilegios obtenidos por medio de otro cruel chantaje colectivo al noble pueblo colombiano, y al que han pretendido humillar con incontenida brutalidad. Tampoco por medio de simples actos teatrales en plaza pública donde fingen sentimientos de remordimiento y contrición, con intención más de burlar y de ufanarse ofensivamente de las miles de víctimas inocentes masacradas sin ninguna justificación. Solo así será posible que puedan retomar el camino del perdón y el olvido que tanto desean lograr. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, a usted muchas gracias y a todos nuestros oyentes muchas gracias por acompañarnos hoy y todos los días a las 7:30 de la mañana en este proceso de memoria histórica, en las reuniones periódicas a las 6 de la tarde, donde estamos siempre reunidos con temas de interés para todos. Gracias a todos por la paciencia, gracias a todos por la dedicación, gracias a todos por el interés que muestran en que la República se conserve, en que la libertad sea nuestro mayor valor y que esa bandera la podamos izar todos al derecho, con orgullo y en cualquier parte y en cualquier escenario. Mi coronel Villamarín, damos entonces por terminada nuestra conmemoración de este evento tan importante de los 200 emisiones de la memoria histórica. Mi coronel. Muchísimas gracias. Dame un segundo, por favor. Bueno, sí, mi coronel Carrascal, pero creo que quiere hablar este usuario. Démosle la palabra en 2 minutos que nos diga lo que nos quiere manifestar. Siga, adelante. Por favor, adelante. Mi coronel Luis Alberto Villamarín, muchas gracias por permitirme este espacio. Me presento, teniente coronel de la Reserva Activa Gustavo Padilla de la OSA. Muy feliz porque fui invitado por mi mayor venera EISO del Arma de Infantería. Alcancé a entrar y quería participar solo para mostrarles como regalo visual este ejemplar que conservo en un podium de mi casa. ¿Sí? No sé si lo tengan todos, pero pues yo lo conservo en perfectas condiciones. Y de este ejemplar, que es ganar la guerra para conquistar la paz, obviamente con esa apertura y el saludo del agradecimiento a su esposa, mi coronel Villamarín, a sus hijos, dice: testigos de mi amor por la patria. Quiero destacar en la página 51, donde usted en el capítulo 3 habla de la guerra popular prolongada, un pedacito muy pequeño, un párrafo muy pequeño que dice:
El revolucionario no puede ser ingenuo en polarizarse. Por el contrario, debe buscar alianza para cumplir la función de la manzana podrida, que pudre el resto de las manzanas que haya dentro del costal. Grandiosas palabras que en su grado de mayor no hizo sino más que advertir a la dirigencia, a nuestros mismos mandos, mi coronel, sobre lo que se venía. Yo pienso que esas manzanas podridas evidentemente han logrado uno de sus grandes objetivos o muchos de sus objetivos, pero mientras hayan estos espacios de pulcritud moral, mientras esa semilla de odio que ellos han sembrado en la sociedad colombiana en muchos sectores tenga por otra parte esta semilla fecunda en una fértil sustancia que se llama la verdad, yo creo que la guerra todavía sigue. Y la responsabilidad obviamente queda en difundir mayormente este lugar, mi coronel, que usted nos ha prestado con su fundación. Y me siento contento porque escucharlo a todos ustedes indica que seguimos luchando, que esto no ha parado y que hay posibilidades de hacer de esta situación un Dunkerque, de hacer de esta situación la posibilidad de avanzar en el aspecto moral, que es el más importante, porque en ese mismo capítulo destaca al inicio, mi coronel, que nuestros campesinos y en general nuestra sociedad carece de cultura política, y eso es lo que precisamente ha aprovechado el enemigo que ha consolidado su logro político. Muchas gracias, mi coronel, muchas gracias por ese espacio, por permitirme estos minutos. No, a usted, mi coronel, muchas gracias, muy amable por sus comentarios y la tarea nuestra sigue. Siga, mi coronel. Mi coronel, solo deseo agregar que nos han llegado una serie de saludos de todos nuestros oyentes y que nos ven. Deseo destacar por lo menos algunos nombres: mi coronel Vanegas, mi coronel Carvajal, mi coronel Pachón, mi coronel Vivencio, mi general Vázquez, mi capitán Said, todos aquellos que de una forma u otra nos han dejado un mensaje en esta celebración de las 200 emisiones del programa, los cuales bajaré y pondré en el Facebook para que sea testimonio y ejemplo para todos los demás integrantes de nuestro equipo de trabajo y toda la fundación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel. Y antes de cerrar, creo que Carlos Gómez tenía una pregunta al inicio y cerramos con esto. Carlos, adelante. No, mi coronel, es que ya está por fuera del contexto la pregunta y ahí más adelante la solucionar. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces llegamos al final del programa. Los invitamos esta noche a continuar con las actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y para el cierre, pues una vez más a que escuchemos nuestro mensaje institucional, no sin decirles que mañana a las 7:30 de la mañana tendremos la emisión 201 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy tendremos una información, un taller a las 6 de la tarde para continuar en la construcción del proyecto político de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. No, ahora se pegó. Muchas gracias, mi coronel. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, mi coronel Carrascal, muchísimas gracias por su moderación, muchísimas gracias a todos por asistir y que Dios nos siga dando vida y nos siga bendiciendo.
Así es. Mi coronel, felicitaciones. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Nos vemos esta noche. Muchas gracias. Una Gracias. invitación a que abran los micrófonos para un aplauso.